Y bueno, entonces, nosotros hablamos la vez pasada un poquito de cubismo, de surrealismo, del dadaísmo, y empezamos a ver los elementos que estas corrientes vanguardistas de principios del siglo XX eh, eh, tienen, qué características tienen, y cómo esas características obviamente impactaron en la escena. Hablamos de un teatro naturalista y de un teatro realista, excesivamente detallado, ¿no? Sobre todo en escenografía. O sea, recuerden que el impacto de la pieza va a ser audiovisual. Recuerden que casi siempre las obras inician con una música determinada, que va a estar en un estilo determinado. La selección musical, pues, en la dirección de escena es muy importante. ¿Por qué elijo tales piezas o tales estilos musicales? ¿Y qué tiene que ver con el todo? Recuerden que la dirección de escena es generar la unidad de la obra. ¿Cómo voy a organizar todos los elementos escénicos, musicales, audiovisuales, pantallas, escenografía, ¿sí? En el naturalismo y en el realismo, obviamente, todo está, digamos, vinculado a cómo se manifiestan todas esas posibilidades en la realidad. Y tratamos de que sea lo más fiel posible. Vimos también un poquito del dadaísmo y que le antecede al surrealismo. Vimos también futurismo con Marinetti. Y obviamente ya la escenografía futurista ya no es realista. De hecho, los procedimientos dadaístas tienden más o se parecen más a acciones performativas antes de que surgiera la performance. Y obviamente uno de los elementos que vamos a rescatar mucho del dadaísmo y que lo va a tomar el surrealismo para explotarlo es la idea del collage. Si recuerdan, el collage, si lo hacemos en un plano, podemos ver que hacemos pues una composición con imágenes diversas, ¿no? Y entonces tenemos un collage. Y en escena, pues es tridimensional. ¿Cuántos elementos y qué tipo de elementos, con qué características, todos esos elementos escenográficos, de utilería, de iluminación, todos esos elementos van a formar o podemos conformar un collage con esos elementos? O ya después veremos esto. Ahorita vamos a hacer un repaso con el constructivismo ruso. Recuerden que el constructivismo ruso va a afectar profundamente la escena de Meyerhold, que buscaba justo alejarse del realismo de Stanislavski, porque para él la escena, ¿no? El teatro en sí, o sea, tiene una carga de teatralidad muy importante. Y entonces genera un procedimiento actoral no realista. Ese procedimiento o esa técnica, ese método, se llama la biomecánica de Meyerhold. La biomecánica, pues es una técnica actoral que se centra en la expresión con la totalidad del cuerpo y la composición con la totalidad del cuerpo. Ahora imagínense esta forma de actuar, ¿no? Estas características biomecánicas en una escena constructivista. ¿Cómo es una escena constructivista? Pues tiene que ver con muchas líneas, la ocupación de materiales como el hierro, el metal, la creación de estructuras que no necesariamente van a definir un espacio determinado, sino que van a sugerir una multiplicidad de espacios. ¿De acuerdo? Ok. Un ejemplo eh, de escenografía constructivista. Les voy a mostrar algunas imágenes que nos pueden ayudar a comprender a qué nos referimos con la idea de constructivismo. Entonces, imagínense la utilización de los cuerpos. Aquí lo ven. Si lo aprecian,
Son construcciones, Sí. plataformas, ¿notan? Elementos que pueden sugerir algo, pero que no están necesariamente arraigadas a la realidad, a cómo suceden las cosas en la realidad. Tal vez pueda haber también elementos que son mucho más parecidos a maquinarias, ¿no? Un tanto como el futurismo también. Vean la expresión de los cuerpos aquí. Si los ven, hay una amplitud, porque están basados en la técnica, pues, de Meyer-Hall, que tiene que ver con esta biomecánica. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con biomecánica. Generalmente también la composición, ¿no? En el espacio, la composición de los cuerpos, la cantidad de personas que se utilizaban. Este era un tipo de teatro un poco más popular, más dirigido a la clase obrera, como un poco después lo hará también Bertolt Brecht. Aquí vemos una escenografía de Anatol Petrisky, otra escena constructivista diferente, un poco más tendiente a los círculos, ¿notan? Plataformas y escaleras. Acá hay otra más. Y eso obviamente nos va a dar una composición pues diferente, ¿no? Podríamos hacer eso para Arturo Güey. Por ejemplo, ajá, las escenografías de pronto de teatro expresionista, recordemos que ya es como la parte final del expresionismo con Bertolt Brecht, pero sí tiene una carga, una fuerte carga expresionista. Ya veremos, repasaremos un poquito los elementos expresionistas. Y sí, efectivamente, Ana, se puede aplicar a la creación de Arturo Huy, por ejemplo, ¿no? Vean, escaleras, plataformas. Oye, Miguel, ¿Sí? y estabas dando una explicación, dijiste espacios, ¿cómo le diste la definición a la escenografía con trucos? Sugerencia de espacios. Sí, sugiere más bien o genera una serie. El espacio es un espacio realmente, ¿cómo decir? No es objetivo, es subjetivo. Puede, o sea, esa escalera puede estar en cualquier lugar. La plataforma puede ser un interior o un exterior. Los espacios se pueden utilizar de diferente manera como ustedes vayan o quieran, dependiendo del diseño, obviamente, como ustedes quieran generarlo. Eh, pero no es un espacio que digas, ah, claro, esa es la oficina. Ah, claro, esa es una sala. ¿Sí me explico? No hay elementos que te lleven o que te conduzcan directamente, que te remitan instantáneamente a la realidad. Son espacios que parecen más bien una fábrica abandonada, ¿no? Una construcción sin terminar, ¿me explico? Pero que ustedes a la hora de determinar cuáles son los espacios que quieren mostrar en esa escena constructivista, pues obviamente pueden generar un movimiento diferente, ¿no? Pueden sugerir espacios a través del cuerpo, a través de la interacción, a través del verbo también, ¿no? Pero la escenografía, el impacto visual que nos va a dar la escenografía de entrada, pues no es un espacio, no nos remite inmediatamente a un espacio concreto, ¿sí? Es una escenografía más abstracta, ¿sí? Obviamente, el futurismo también tiene escenografías abstractas, el expresionismo también, pero también puede combinar escenografías o espacios más concretos. Eso tiene que ver con la dirección de escena, obviamente también con el diseño del espacio. Es el trabajo que va a tener el director con con el escenógrafo. Entre los dos van a definir en qué espacio van a habitar los personajes. Y obviamente junto con el iluminador se generará pues la visión de la luz. ¿Cómo se integrará la luz en este espacio?
con la luz, ¿dónde voy a llevar el foco? Va a ser una iluminación generalizada o voy a dividir todas estas estructuras en zonas. ¿Qué significado y qué posibilidades espaciales me dará las estructuras para que yo pueda entonces determinar en qué zonas voy a colocar qué escenas, qué espacios, ¿sí? Ya lo veremos un poquito más adelante porque vamos a empezar a emplear la visión de cómo se presentan estos elementos visuales, audiovisuales en la escena. Bien, la biomecánica de Meyerhold. En estos espacios, imagínense, en este espacio constructivista, imagínense la forma de utilizar el cuerpo. En tanto que no es un espacio absolutamente realista, sino que sugiere espacios, la corporalidad también va a jugar un papel muy importante en este desmarcarse de la realidad, en este desmarcarnos del realismo. Bien, vamos a ver un video que nos cuenta bastante bien y de forma muy clara el trabajo que Meyerhold realizaba con la biomecánica. De hecho, en YouTube hay algunos videos que se han recuperado sobre la biomecánica. La calidad no es muy buena porque pues son muy viejitos, pero ahorita les voy a mostrar pues de qué se trata. Es un video bastante cortito. Bien, les comparto pantalla. Me dicen si alcanzan a apreciar el video porque es muy... está borrosón. Bien, pongan atención a el cuerpo, cómo el cuerpo acciona. Bien, ¿lograron verlo? ¿Lograron apreciar o era muy borroso? ¿Qué piensan? A ver, Sí, cuéntenme. sí se vio como esa transición de movimiento. Cómo Exactamente. ¿Vieron? inicia, cómo se genera un estímulo de movimiento y hay una reacción para recibirlo. Sí, existen esos rasgos. ¿Qué más? Bueno, también el movimiento es muy como preciso o estilizado, ¿cómo se puede decir? Sí, es muy exactamente, la palabra precisa es estilizado, efectivamente. Sí, hay una estilización del cuerpo.
Y hay una composición también con el cuerpo. Ahora, la biomecánica de Meyerhold tiene elementos muy específicos que ahorita vamos a ver, ¿no? Entre ellos, pues es obviamente la preparación para la acción, que generalmente hay un contraimpulso. Después del contraimpulso viene el impulso a la acción y la acción misma, el desarrollo de la acción como tal. Y después hacia el final viene un momento donde se realenta este proceso para terminar una acción y vuelve a empezar el proceso. Es una técnica bastante precisa y apela a la plena conciencia de la actriz, del actor en su cuerpo y a la ejecución precisa de las acciones. Y si se dan cuenta, las acciones no son realistas. No sucede como en la realidad. Vieron que el tipo la apuñaló, ¿no? Y hay una serie de reacciones, obviamente, respuestas a la acción, pero tampoco son realistas. ¿Sí? Está estilizado. Efectivamente, la palabra es estilizado, Emanuel. Bien, vamos a seguir entonces para que vean estos tres momentos de la biomecánica. Esto es importante para dirección de actores, ¿ven? Es decir, no solamente ustedes como principiantes en la dirección de escena tienen que considerar el espacio, la iluminación, la escenografía, la música, ¿no? El estilo general que van a utilizar. Obviamente todo esto va a estar vinculado con, obviamente, la propuesta de vestuario, ¿no? El maquillaje. O sea, todos esos elementos forman la unidad de la obra. Y en todos ellos el director negocia, se pone de acuerdo, establece, genera posibilidades de comunicación para que los demás creadores, el vestuarista, el escenógrafo, el iluminador, la persona que se va a encargar de la dirección de actores, si no es el mismo director, para que todos ellos vayan en el mismo sentido y entonces se genere la unidad de la pieza. ¿Sí? Pensando en el cuerpo, pues el cuerpo, como ente expresivo, va a ser trabajado en esta forma, pues con estas características. Les comparto para que vean. Les voy a recomendar mucho este video, ¿sí? Les voy a compartir, de hecho, el vínculo ahorita. Realmente es un documental de varias partes. ¿Sí? No lo vamos a ver todo, vamos a ver los elementos principales. Y ustedes en su tiempo sería bueno que lo vieran si les interesa o les llama la atención el procedimiento de la biomecánica de Meyerhold. Bueno, es una película hecha, un documental por el Centro de Mima en Berlín. Die Biomechanik Meyerholds. In den 20er Jahren als neues Ausbildungs- und Spielkonzept für Schauspieler ebenso gepriesen wie gescholten. In den 30er Jahren verdrängt, später vergessen. Nur in wenigen Fragmenten überliefert, regte sie einerseits Theatermacher wie Grotowski, Brooke und das Living Theater in ihren Produktionen an, konnte andererseits aber keine lebendige Tradition mehr begründen. Die Biomechanik wurde zum Mythos. Anhand einer konkreten Form der Überlieferung will dieser Film die konzeptionellen Ansätze sowie konkrete Formen und Prinzipien des biomechanischen Trainings dokumentieren. Dies könnte Anregungen für eine produktivkritische und an der unmittelbaren Theaterarbeit orientierte Auseinandersetzung geben. Bien, pues se dan cuenta, hace una pequeña introducción de qué ha pasado con la biomecánica, que estuvo perdida un tiempo. ¿Sí alcanzan a ver los subtítulos? Hola, hola, ¿siguen ahí? No, casi no, Miguel. Los subtítulos. Ok, exacto. Bien, ese va a ser un pequeño conflictillo ahí, pero bueno, vamos a tratar de darle, de seguir. Ahorita lo importante es que sí vieron la forma de actuar,
¿no? De aquí de la persona que está sobre esta plataforma. Si se dan cuenta, su cuerpo está activo, la totalidad de su ser. Y todos los movimientos que hace son realizados con plena conciencia. Es decir, hay un análisis de la acción y De hecho, se percibe como si estuviera en un estado meditativo. Esa impresión me da. claro, porque también hay un grado de atención y concentración importantes, ¿no? Y no hay movimientos parásito. No hay movimientos que no significan. No hay movimientos de más. Todo es una elección y una selección. Bien. Vamos a continuar. Voy a ir haciendo un resumen. Obviamente hay un gran trabajo de la columna, como pueden ver. Se trabaja muchas veces con la asimetría, elementos que ya habíamos visto el semestre pasado, un poquito, ¿no? Aquí va a contar un poco de la historia de la biomecánica, obviamente partiendo de Meyerhold, él es Meyerhold. Pero bueno, no vamos a seguir con eso, eso ya lo verán ustedes. Aquí están las influencias de esta técnica. Muchas de estas experimentaciones parten de de tomar algunos elementos del teatro kabuki, por ejemplo, del teatro oriental, también de la comedia del arte, de la corporalidad de la comedia del arte. Eso es lo que hace Meyerhold, retoma los elementos de la pantomima, del kabuki, de la comedia del arte, y entonces genera esa corporalidad. Todos estos tipos de manifestaciones escénicas no son realistas. Aquí vemos esta imagen, son del mágico cornudo de Crommelin, que fue una puesta en escena de Meyerhold basada en la biomecánica con una escenografía constructivista. Bien, voy a avanzar para que vean un poquito más específicamente los momentos de la acción. Vamos desde aquí. A estos ejercicios les llamaba estudios. ¿Por qué estudios? Bien, estudios porque era el estudio de la acción. Es decir, por ejemplo, aquí vamos a ver que hay una cachetada. ¿Sí? Esa acción, esa sola acción de darle una bofetada al otro, se tiene que crear partiendo desde los principios de la biomecánica. Es decir, no es algo que ya está hecho, ¿ven? En la realidad, si ustedes en una escena realista dan una cachetada a alguien, pues tal vez simplemente reciben un estímulo que les provoca el deseo de abofetar a alguien, y entonces respondo a ese estímulo y doy la cachetada, ¿sí? Y suceden las cosas, pues como suceden en la realidad. En el estudio, esa acción se tiene que organizar, se tiene que dividir y generar la máxima expresión, como lo pueden ver en este ejemplo. Vean, todo lo que sucede para que la acción central se realice. ¿Y cómo componen con el cuerpo? Y se desarrolla, pues, la batalla o la escena de lo que trate. El estudio va a permitir definir cuáles son las acciones importantes y cuáles son las acciones accesorias que hay que quitar. Este es un estudio, el que vamos a ver en este video, en este fragmento, que es el que vimos hace rato, ¿no?
Y cada pequeño estudio, cada pequeña escena se desarrollaba segmentando las acciones en 3 partes cada acción y poco a poco a través del cuerpo se narraba algo. Los estudios se centraban también en acciones muy sencillas, en acciones básicas. Por ejemplo, ahí está haciendo lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina. Y entonces, con esas acciones o con esos actos básicos o con esas acciones sencillas, se generaba la expresión, ¿no? Este ya lo vimos también. Tiro con arco, por ejemplo. Mit der zunehmenden Stalinisierung der sowjetischen Gesellschaft, mit der Reglementierung künstlerischer Konzepte nach Amerika. Seitdem gab es dort, wie auch in Westeuropa, immer wieder Versuche, Meyerholds System der Biomechanik nach Fotos und historischen Materialien zu rekonstruieren, ohne sich dabei aber auf eine unmittelbar praktische Überlieferung stützen zu können. In der Sowjetunion selbst konnte Nikolai Kustow erst in den 70er Jahren sein Wissen und seine praktischen Kenntnisse einer Gruppe junger Schauspieler am Theater. Wann haben Sie so zu arbeiten, wie ich das von der Schauspielschule gewohnt war? Wann haben Sie entdeckt, dass die Biomechanik mehr als ein Trainingssystem ist? Ich kann das jetzt genau. Bien, aquí empieza lo interesante. Normalmente estos estudios físicos sobre la acción, desmenuzar la acción y precisarla, en un principio, pues se llaman estudios también porque estaban estudiando, ¿me explico? Se estaba estudiando esa acción en concreta, la acción de lanzar una jabalina, por ejemplo. Era un entrenamiento, o era visto como un entrenamiento, pero no solo es un entrenamiento, también es un sistema de creación. Y es lo que nos está aquí contando, ¿no? Wann schließlich ein wirkliches Verarbeiten der Prinzipien der Biomechanik stattfand. Und jetzt kann ich sagen, das passierte, als ich wirklich tief in das Wesen der biomechanischen Etüden eindrang. Obviamente recuerden que era sumamente revolucionario en su época este procedimiento y esta forma de utilización del cuerpo, en tanto que la escena que predominaba era la realista. Entonces, que la gente se comportara de esa manera, pues era muy extraño, ¿no? Hasta para los espectadores que no estaban acostumbrados a ver ese tipo de expresión. Aquí pueden ver uno de los estudios. Pareciera como una coreografía, ¿no? Erst als wir die Etüden, ihre Struktur und Choreografie beherrschten, drangen wir allmählich tiefer in die eigentlichen Prinzipien der Biomechanik ein. Afkas, Asyl, Tormos. Bien, estos son los 3 puntos de la acción. Otkas, Posil y Tormus. Generalmente, Otkas es el principio de la acción. El contraimpulso, primero voy antes al lado contrario de la acción. Luego, Posil, el desarrollo de la acción como tal. Y Tormus, el final de la acción, pero con una característica, se realenta el final para volver a empezar nuevamente.
Y todas las acciones se van dividiendo y se van generando de esta manera. Otkas posil tormus. Otkas posil tormus. Otkas posil tormus. Y así se genera una secuencia de acciones concreta, específica, clara y con una composición. Obviamente, todo esto tiene que involucrar la totalidad del cuerpo siempre. Vamos a ver cómo funciona rápido. No importa que no vean los subtítulos porque lo que quiero que vean es el cuerpo del actor. Das erforderte große Anstrengung und tägliches Training. Неимоверных усилий и, в общем, каждодневной тренировки. Principios de la biomecánica. Esa es la señal de inicio. Die Etüden bilden das Kernstück der Ausbildung. An ihnen werden die Prinzipien der Biomechanik trainiert, bis sie als psychophysische Grundmuster verinnerlicht sind. Ausgangspunkt der Biomechanik war für Meyerhold die Vorstellung, das innere psychische Moment im Schauspielprozess vom äußeren physiologischen abzuleiten. Der Arbeit an den Etüden ist ein System vorbereitender Übungen vorangestellt, in dem zunächst wichtige Bewegungselemente und Fertigkeiten trainiert werden. Die Orientierung im Raum, das Beherrschen von Gegenständen, das Spiel mit dem Partner. Dies dient der Ausbildung eines Bewegungsvermögens nach dem Totalitätsprinzip, nach welchem der Körper bei der Realisierung einer jeden Bewegung als Ganzes agiert. Darüber hinaus wird die Arbeit mit dem Schwerpunkt, mit Spannung und Entspannung sowie die Rhythmizität der Bewegung ausgebildet. Dann folgt die Arbeit an den Etüden nach dem Grundprinzip der Segmentierung der Bewegung. Jede einzelne Bewegung wird in Grundelemente, in Bewegungsphasen zerlegt, die zusammen einen geschlossenen Zyklus bilden. Dieser besteht aus Adkas, der Vorbereitung und Gegenbewegung, Facil, Ausführung der Bewegung, Stolper, Stand, Fixierung. Jedes Bewegungselement einer Etüde wird zunächst segmentiert trainiert, dann zu einem Bewegungsfluss zusammengesetzt. Im Unterschied zur alltäglichen Bewegung soll die Bühnenbewegung durch Verinnerlichung dieser Bewegungsgesetze organischer und kontrollierter, soll sie Ausdrucksbewegung werden, ohne in Posen zu erstarren. Bien, y si se dan cuenta, empieza a repetir, ¿no? Empieza a hacer un ciclo de las acciones y de los movimientos. Generalmente, justo la técnica es una técnica exterior, externa, es una técnica que parte del exterior, de la forma física del cuerpo, para acceder a sensaciones, a impactos y a revelaciones internas. Es lo que se le llama, en algunos casos, no sé si han escuchado ustedes, escuchar hablar del término formal. Algunos hablan de una técnica vivencial, Stanislavski, es decir, parto de los sentimientos, de las emociones, de los recuerdos, de la memoria emotiva. Y la otra es la formal, parto del exterior del cuerpo para acceder a una vida interna de los personajes. Bien, hasta aquí, ¿qué piensan? Cuéntenme. Sí, comentábamos que te refieres a lo de Diderot, en lo formal. ¿A lo de Diderot? ¿A la poética de Diderot, dices? ¿O a cuál? Ajá. No es la poética de Diderot, es la paradoja del comediante, la mímesis, la forma de afuera. Ah, ya. No. Ujú. No, es que lo que pasa con el concepto de mímesis, que además muchas veces está malinterpretado desde Aristóteles, que es quien habla de mímesis en un principio, pareciera que se pide la reproducción o la imitación, ¿no? De una acción desde lo exterior, ¿no? No, recuerden que
que Meyerhold es mucho posterior a la paradoja del comediante, que fue escrita, me parece, en el siglo XVI o XVII. Entonces, ahorita estamos en el siglo XX y realmente no hay un cuestionamiento de la acción de la misma manera, ¿sí? Porque aquí se está llevando a la expresión total del cuerpo, a la composición que la actriz, el actor realiza con su cuerpo, tomando los elementos esenciales de una acción. Es decir, no se está imitando una acción. Hay una forma concreta, que es lo que estaban viendo ahorita. A ver, vamos a cambiar la pregunta. ¿Cómo perciben el accionar del actor que estábamos viendo hace un momento? ¿Qué impresión les da? ¿Cómo describirían eso que vieron ahorita? Pues a mí me parece una danza, o sea, está estructurado un inicio, o sea, cómo se va a desarrollar y cómo termina. Hay una coherencia. Exactamente. Sí, hay una coherencia, hay una organización, hay una estilización, ¿no? Hay una composición con el cuerpo en el espacio y hay una precisión de cuáles son los elementos de esa acción en concreto. El entrenamiento de los actores con Meyerhold entonces se basaba en esto, en repetir constantemente una acción. Es un entrenamiento muy cansado y muy fatigante porque no es hacerlo durante un ratito y nada más al aventón. No, es un estudio. Es decir, estudiar la acción concreta para que después, en una puesta en escena, puedas narrar toda la obra en esa misma tesitura, con esa misma idea. ¿Notan? Bien, vamos a pasar entonces, esos serían los elementos, digamos, como para que empiecen a comprender la relación. Meyerhold genera un espacio y se basa mucho y se centra y juega mucho con el constructivismo en términos visuales, en términos escenográficos y en términos actorales juega mucho con su biomecánica. Esos dos procedimientos van a dar un estilo y van a generar una impresión en los espectadores de una manera o de otra. Es decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero acceder? ¿Cómo quiero que el público perciba la obra que les estoy presentando? Y está involucrada obviamente la temática, los discursos escénicos. Recuerden que cada elemento que está en la escena tiene un significado normalmente, ¿no? Idealmente. Se busca que justo todo lo que hay en escena signifique. Bien, vamos a seguir con los elementos de las vanguardias. Estos solo son ejemplos para que se les aclare a qué nos referimos con constructivismo, por ejemplo, a qué nos referimos con biomecánica y todas estas cosas. Pero ahorita vamos a seguir con los elementos de las vanguardias que tenemos, que hemos empezado a estudiar. Nos quedamos, vimos dadaísmo, futurismo, expresionismo. Y ahorita vamos a continuar con el surrealismo. Recuerden que todas estas manifestaciones tienen sus características particulares, que hay elementos tal vez de una vanguardia o que una vanguardia toma de otra. En el caso del surrealismo, pues el collage va a ser uno de esos elementos que han sido tomados del dadaísmo. En tanto que André Breton, ¿no?, que es quien comienza el movimiento surrealista, él formaba parte del movimiento dadaísta y obviamente la influencia es mucha, es muy grande. Apolinar es el que acuña el término de surrealismo. Los escritos teorías del psicoanalista Sigmund Freud aportaron bases científicas e ideológicas y la obra de Fuseli y Blake, la influencia artística.
¿Por qué es importante? Porque estamos hablando que el surrealismo es tratar de completar la realidad, es decir, tratar de ampliar la visión de lo que es la realidad. El cuestionamiento Miguel, de perdón, la... una duda. Es que a nosotros se nos ve trabada tu imagen. Queremos saber si es nuestro internet o si a todos les pasa. Y es el tuyo. Sí, yo creo que ha de ser el de ustedes porque yo me veo muy bien. No me he dejado de mover. ¿Tienen esa complicación todas, todos? ¿Estaban viendo Yo la sí lo pantalla? veía bien. ¿Sí? ¿Estaban viendo la pantalla que les compartía? ¿Ven ahora? Se nos trabó, pero ya volvimos a ver la pantalla. Ah, ok. Ahí está. ¿Sí entendieron Gracias. qué pasa con Freud y el surrealismo o no? ¿O se distrajeron? Bueno, esto es muy importante. Si estamos hablando de que la teoría psicoanalista de Sigmund Freud afecta a la forma de percibir la realidad, recuerden que el surrealismo va a tratar de considerar la realidad completa. ¿Y a qué nos referimos con la realidad completa? El realismo retrataba los problemas de una manera muy realista, muy real, ¿no? Lo más apegado a la realidad, lo más parecido a la realidad, porque obviamente había influencia, pues, de la foto, del cine que estaba, o del documental que estaba justo surgiendo, y que obviamente nos arrojaba una visión real de la realidad, ¿no? Tú tomas una foto y se reproduce. Eso era lo que se quería hacer en la escena, traspasar un pedazo de la realidad a el escenario. El naturalismo va más allá, trata de que todo sea con absoluto detalle y también abre la posibilidad a que se vean otros elementos de la realidad que no están presentes en el realismo, como por ejemplo, mostrar la miseria, los personajes desventurados, ¿no? Los vagabundos, las prostitutas, los asesinos. O sea, se amplía. Es decir, la realidad no solo es la burguesía. Con el surrealismo, la visión de la realidad se amplía todavía más, porque la realidad no es solamente lo que tocamos y lo que vemos. Por eso, aquí entra en juego el psicoanálisis de Sigmund Freud, porque entonces va a entrar en juego todo lo que tiene que ver con el imaginario, con los pensamientos, los sueños. ¿Qué es la realidad entonces? Porque la realidad es muchísimo más amplia que lo que vemos y tocamos. ¿Es real lo que pienso? ¿Es real lo que sueño, lo que imagino? Y entonces abre paso, no solamente, bueno, en la pintura y en algunas otras manifestaciones, pero en la escena, abre paso al mundo de los sueños, de las pesadillas, de los recuerdos, de las ideas. ¿Cómo puedo hacer que el espectador se meta a la cabeza de un personaje y vea sus sueños? Y vea tal vez sus pensamientos verdaderos y los compare con lo que hace. ¿Se dan cuenta por qué es importante el surrealismo en la escena? Obviamente los ejemplos que aquí vamos a ver son de más bien pictóricos, ¿no? El surrealismo pictórico, ¿no? Max Ernst, René Magritte, Dalí, Chagall, ¿no? Y el surrealismo abstracto, Ives, Miró, Klee, Arp. Uno de los máximos exponentes del surrealismo va a ser Antonin Artaud, aunque después él va a salir, o sea, se va a separar de, del movimiento surrealista, se va a separar de André Breton, pero la propuesta de Artaud tiene mucha influencia obviamente del dadaísmo y del surrealismo. Lo que buscaba justo y propone en El teatro y su doble, Antonin Artaud, es alejarse de la reproducción de la realidad, acercarse a la teatralidad. Es decir, esto que había propuesto también Meyerhold,
generar una escena viva y no la repetición de un texto. Antonin Artaud hablaba con unas palabras muy fuertes sobre esos creadores que trataban siempre de hacer justo esa reproducción fiel de la realidad y pensaba de ellos muy mal y decía que pues eso no era teatro, que el teatro no es para ver la realidad, es para ver una puesta en escena basada en la teatralidad, donde la presencia es muy importante. Estos elementos van a ser tomados después en las neovanguardias, entre ellas en la performance. Darle muchísimo más peso a el acontecimiento, a el hecho escénico, al momento presente. Explotar ese momento presente haciendo un derroche de teatralidad y obviamente metiendo al espectador en una ilusión, en una especie de juego de realidades, en una pesadilla si quieren, donde dice Artaud, ¿no? Gritos, los gritos, las acciones van a impactar los sentidos de los espectadores para que tenga una experiencia viva y no vaya a escuchar solamente repetir un texto aprendido de memoria. Esa era la visión de la escena surrealista de Antonin Artaud. E hizo muchos, bueno, hizo ejercicios, también tiene algunos, me parece que hay algunos audios por ahí en YouTube de la voz, jugando justo con los sonidos, con la sonoridad, con la interpretación vocal, no de una palabra escrita como tal y presentada, ¿no? Interpretada, con una voz falsa, ¿no? Sino que realmente hasta la sensación de la sonoridad nos puede generar una impresión, puede haber o puede crear un impacto en los espectadores. El surrealismo, pues, amplía la visión de la realidad y nos va a meter al sueño, a la pesadilla, a todo esto. Obviamente también es importante considerar la influencia de las artes visuales surrealistas en la escena, por supuesto. Eso también es muy importante. Bien, vamos a continuar un poquito. Después del surrealismo, aquí viene el suprematismo, pero esto es más visual. Obviamente, las vanguardias que no veamos, en las que no nos concentremos, también son puntos de inspiración para la dirección de escena. Lo que pasa es que no hay o no ha habido demasiadas propuestas escénicas que tengan un corte suprematista, por ejemplo. Estamos viendo las que han tenido un impacto en la escena de entrada, ¿sí? El constructivismo, que ya lo habíamos visto, vimos ejemplos ahorita, vimos también una forma de moverse en esos espacios posiblemente constructivistas que se utilicen para la escena. El constructivismo, con alta carga política e ideológica propia de la Revolución Rusa, pretende la unión entre las artes, pintura, escultura y arquitectura, por lo que comparte objetivo con una de las escuelas más famosas de la historia del arte, la Bauhaus. Y esta escuela alemana, la Bauhaus, es de las primeras escuelas que empiezan a generar estudios y propuestas vanguardistas de la escena, donde todas las artes conviven, todas las artes dialogan y entonces generan nuevas propuestas. Aquí hay un gran desarrollo de la visión de la escena, la ampliación de las características y elementos de la escena en la escuela, la Bauhaus alemana. Este hecho no es casual, pues varios constructivistas fueron profesores e impartieron seminarios en algunos momentos en dicha escuela alemana. Sus autores principales fueron Vladimir Tatlin, Elitzky, Anton Persner, Naum Gabo. Prueba de lo completo de este movimiento es su manifestación cinéfila, obra de Einstein, quien tiene en la cinta de colaboración Potemkin, el acorazado Potemkin, un gran ejemplo. Por si quieren ver algo de esta mezcla de las artes y de esta escena constructivista,
puesta en cine. Recordemos también que Eisenstein tiene también una influencia un tanto, pues es ruso, ¿no? Un tanto stanislavskiana, un tanto medio meyerholdiana, perdonen. Bien, ¿qué piensan hasta aquí? Hola, hola. ¿Siguen ahí o ya se han evadido de la clase? Aquí estamos. Aquí seguimos. Bien, ¿qué piensan? Particularmente a mí me gustan ya más estas propuestas porque puedes jugar con, justo con lo que mencionabas del mundo de los sueños, explorar una idea abstracta hacia la materialidad cotidiana. Entonces, siempre me ha gustado más estas propuestas. Ok, sí, se presta, ¿no? Para hacer muchas otras cosas más, ¿no? Bien, las demás y los demás, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Es importante. También Adelante. me gusta que todo lo artístico toma de lo que está sucediendo en sus tiempos o circunstancias justo dadas, ¿no? Como lo que mencionas de Freud, que finalmente la propuesta que él tiene fue tan potente que se la empezaron a explorar en diferentes ámbitos del arte. Sí, así es. Por supuesto. Sí, el arte siempre está vinculado a la realidad inmediata. Y obviamente tomaremos elementos, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, ahora hay escenas basadas mucho en la etnicidad, ¿no? En las características de un espacio concreto, de una comunidad o de una localidad. Esos también son puntos de partida estéticos, ¿sí? Porque no es lo mismo generar una escena surrealista a generar una escena basada en la estética huichol, ¿saben? O generando una puesta en escena que vaya a tener reminiscencias mayas o de alguna tradición específica de algún poblado, ¿no? ¿Cómo se llaman estas máscaras de las que hablábamos hace 8 días? Los, los danzantes que están por todos lados en Cuernavaca. Chinelos. Los chinelos, exactamente. ¿Saben? Ahí, solamente basándose en la estética chinela, ustedes van a obtener su paleta de colores, ¿sí? Van a tener estilos y formas y modos de expresión que parten de lo visual. Es decir, ya hay una estética y esa influencia, la influencia de estas danzas pueden ser un punto de partida para generar una estética basada en ello. ¿Ven? Por eso estamos viendo todas estas cositas. Bien, del surrealismo. Vayan pensando sus otras participaciones, las demás y los demás que no han participado, porque me interesa mucho, mucho saber qué es lo que van a hacer, porque estas referencias son las que les van a ayudar a definir su proyecto. Ahorita vamos a hablar del proyecto, de hecho. Bien, aquí podemos ver varias imágenes que tienen que ver con obviamente, con el surrealismo pictórico, ¿no? ¿No? Imágenes de Dalí, de Magritte. La realidad, pues, se presenta como un sueño o como una pesadilla. El mundo de las ideas, el mundo de lo abstracto. No necesariamente tengo que poner el objeto concreto. Puede ser una representación. Puede ser una interpretación. Puede ser la suma de elementos, la mezcla de elementos que generan además otros significados, ¿no? Esta isla, por ejemplo, que realmente es una ballena.
cómo los elementos que superponemos van a generar un significado diferente, ¿no? El elefante, y ahí vemos que hay, ¿no?, esta especie de tuba en lugar de su cabeza, ¿no? El procedimiento del collage, si se dan cuenta, ¿no? Elementos que son, de diferentes concepciones, de diferentes orígenes que van a estar superpuestos y que obviamente van a generarte te van a provocar algo, solamente por cómo están dialogando esos elementos. Esos elementos pueden parecer evidentes, pueden parecer que no tengan una relación directa uno con otro, pero al final tienen una relación. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, estos relojes? ¿Qué tiene que ver el tiempo, el desgaste, con cómo son presentados en el espacio? ¿Me entienden? Hay muchas posibilidades que nos va a abrir el surrealismo, justo. Sí les estaba compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿O ya no? Ahora ya no, ¿verdad? Ahorita ya no. Bien, muchas gracias. Entonces, bueno, todas estas herramientas, todos estos elementos que estamos viendo ahora y que tienen que ver y que nos llevan entonces a esta idea de ampliar las posibilidades que la escena, los elementos en la escena, el espacio, el tiempo. ¿Cómo utilizo el tiempo en la escena? ¿Cómo utilizo el espacio también? ¿Cómo multiplico o limito los espacios? ¿Cómo juego con el tiempo? ¿Multiplico los tiempos? ¿Genero diálogos entre el tiempo? ¿Genero una narración que es más bien segmentada en términos de tiempo? Tiempo, espacio, escenografía, elementos escenográficos, utilería, vestuario, iluminación, cuerpo de las artistas, de los actores, movimiento, estética del movimiento, características y posibilidades de la forma de accionar de los intérpretes. Todos esos elementos van a jugar un papel muy importante en el estilo de la puesta en escena que cada quien decida realizar. Regresando un poquito a Artaud, Artaud va a tener una gran influencia, obviamente, después, en los 50s, en los 60s, en el trabajo de la performance y en la creación colectiva. Por ejemplo, la escena postdramática, primero, la escena postmoderna, también va a tener mucha influencia de él, de Meyerhold, de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, sobre todo, pensando que estamos al final del expresionismo alemán con él, ¿sí? Ya vimos que Piscator también genera una serie de estructuras, de construcciones no necesariamente realistas, más tendientes a lo abstracto. Y se genera, por supuesto, un teatro político y social muy importante con Piscator, con Meyerhold también. Bertolt Brecht también retoma la idea del teatro político de Piscator y también desarrolla en ese teatro político una propuesta donde va a tratar de que el espectador no se sienta identificado con la escena. Generalmente cuando se genera una pieza teatral, y si nos vamos a los griegos y partimos desde Aristóteles, una de las características esenciales de la tragedia griega es la catarsis. Este hecho, esta provocación, este resultado que van a vivir los espectadores con relación a la puesta en escena. Es decir, el público va a experimentar una catarsis, es decir, mediante el terror ay, ¿cómo se llama esta? Se me fue la palabra bien feo.
y la piedad, perdón, mediante el terror y la piedad, ¿sí? Los espectadores van a ser purgados a través de la puesta en escena. Es decir, hay una identificación con la puesta en escena. Hay una identificación con el personaje principal, con el héroe. Y esa identificación hace que entonces yo sufra con él. Esa es la catarsis. Yo voy a sufrir con él y voy a tener piedad del pobre hombre y su sufrimiento. Bertolt Brecht, en 1938, escribe El pequeño organón para el teatro, y en ese pequeño organón para el teatro habla justo de los elementos que él considera importantes dentro de la escena del teatro que él propone, ¿sí? Este teatro político, este teatro social, va a buscar la no identificación con las situaciones, aunque desde la dramaturgia, los textos dramáticos de Bertolt Brecht tienen, todavía son narrados están escritos todavía con muchos elementos que pueden permitir la identificación. Es decir, que pueden llevar o conducir al espectador a identificarse con los personajes. Todavía tiene el concepto de personaje principal que poco a poco irá desapareciendo. Hay una creación, un desarrollo, un principio, desarrollo y fin de cada una de las escenas, y generalmente hay un conflicto central en cada una de ellas y un conflicto central en cada una de sus piezas dramáticas. Pero en el procedimiento escénico, Bertolt Brecht habla sobre todo de cómo tomar distancia de la escena. Cómo hacer que el espectador tenga un punto crítico, genere una posición, un ojo crítico con relación a lo que ve. Y entonces va a generar el concepto de distancia estética. Y la distancia estética no solamente se realiza con el distanciamiento actoral. ¿Ustedes conocen el término distanciamiento? El social nada más. ¿Cómo es el distanciamiento social, Ana? Pues se evita la cercanía con el otro. Ok, no, estamos hablando de cosas completamente diferentes. En términos teatrales, ¿han escuchado hablar del término distanciamiento? ¿O no? No. Ok. No. Bueno, tienen que estudiar entonces a Bertolt Brecht. Yo Bertolt tengo una Brecht duda. habla del distanciamiento. Sí, adelante. Yo tengo una duda, profesor. Adelante. ¿El distanciamiento social tiene algo que ver directamente con el asunto de la cuarta pared y de romper la cuarta pared? Efectivamente, sí, pero Vale. no se llama distanciamiento social. Yo creo que Ana metió la idea del distanciamiento social ahora por cómo estamos haciendo, ¿no? La sana distancia y esas cosas. No Sí, tiene Miguel, nada que ver, perdón. no tiene nada que ver con esto. Esto estamos hablando 1940 en Alemania. Bueno, y también después en Estados Unidos, porque Bertolt Brecht se refugia en Estados Unidos y allá crea también, de hecho creo que allá escribe la evitable ascensión de Arturo Witt. Tiene que ver más con lo que tú estás diciendo, Drape. Sí, el distanciamiento es este procedimiento actoral que rompe la cuarta pared para dirigirse directamente a los espectadores, pero no solo eso, busca la opinión de los espectadores. Es decir, busca que los espectadores se cuestionen lo que están viendo. Antes de que vayan o sea, ya está a punto de morir el personaje principal en la miseria, y antes de que vaya a soltar la lagrimita al espectador, se rompe con la ficción. Ese rompimiento. Miguel, fíjate que eso me recuerda mucho inclusive a los tintes que hay en la teoría psicoanalítica, porque justo cuando ya el paciente acaba de darse cuenta de algo, la indicación es que se cierre la sesión abruptamente. Exactamente. Pues ese procedimiento, recuerden pues que a principios del siglo, pues el psicoanálisis de Freud va a impactar todas las áreas del conocimiento y por supuesto la escena. Y por supuesto las artes, ¿no? Ya lo vimos con el surrealismo. Y todas esas cosas van a seguir avanzando en el tiempo y obviamente van a tener un impacto.
Yo no tengo datos de que Bertolt Brecht haya partido del psicoanálisis, pero sí, es ese el procedimiento. Yo voy a romper tu emoción, voy a detener en ese momento para reflexionar contigo sobre el punto. Y entonces el actor rompe con el personaje. Entonces está en el personaje, ¿no? Oh, te voy a matar. ¿Qué es la muerte? Rompe con el personaje. ¿Qué significa ser asesino de una persona? Y entonces el actor puede expresar su propia opinión sobre lo que está pasando en escena. Y hay un juego de realidad y ficción, ¿saben? En ese entonces, todo esto tiene que ver con el principio que después, muchos años después, van a llamar biodrama, ¿no? Teatro testimonial, porque justo es cómo va a empezar a jugar la realidad dentro de la puesta en escena. ¿Cómo se van a integrar los elementos de la realidad, la actoralidad, la realidad del actor, desde el punto de vista de la actuación? Pero el rompimiento brechtiano, el distanciamiento estético no solamente es a través del actor. Esa es una posibilidad. Rompo con mi personaje y me dirijo directamente a los espectadores para que sepan mi pensamiento, el mío, Miguel Ángel Ortiz, no el personaje Arturo Ui. ¿Saben? Ese rompimiento y esa posibilidad, bueno, ese rompimiento, este procedimiento, me abre un mar de posibilidades que van a ser explotadas en la segunda mitad del siglo XX, junto con elementos como los que ha introducido y las cuestiones que ha resaltado también Antonin Artaud, por ejemplo. ¿Sí? El distanciamiento estético también se puede hacer con la luz, también se puede hacer con la música, también se puede hacer con el canto, también se puede hacer con el espacio, también se puede hacer con el movimiento escenográfico. A eso le vamos a llamar distanciamiento estético o distancia estética. Uno de los procedimientos de distanciamiento muy utilizados en Bertolt Brecht y que están dentro de sus dramas son las canciones. ¿Han leído teatro de Bertolt Brecht? Y ven que está el diálogo y de pronto hay rompimientos hacia el público también, ¿no? A partes, pero también hay momentos donde de la nada empiezan a cantar. Un poco pareciera comedia musical, ¿no? Y que obviamente está en un formato cabaret, ¿no? Y entonces el canto, la música, sirve también como distancia estética para que reflexionemos en lo que estamos en lo que se está en el tema principal de la obra. No es solamente un adorno, no solamente es una ocurrencia, ok, aquí bailamos y cantamos. No, tiene que ver con un procedimiento para distanciar al espectador, para que a través de la coreografía, el baile, la música, el canto, yo me quede pensando en el tema principal y tome posición. Con Bertolt Brecht vamos a empezar, se va a empezar a volver más común el hecho de poner al espectador en una posición activa. Se busca que el espectador tome partido, que no sea indiferente de la escena, que no vea algo y diga, ya me divertí, y ya, sino que se vaya pensando en cómo puede ser partícipe del cambio del asunto social o político que se planteó en la escena y que salga a modificarlo. ¿No habían escuchado hablar de Bertolt Brecht, de Artaud, de Meyerhold, de Piscator, de Maeterlinck? ¿No habían escuchado hablar de ellos antes? Pues yo recuerdo que en otra clase ya habíamos hablado de Meyerhold y de la biomecánica. Ok. Ya habíamos visto, creo que el mismo video que vimos ahorita ya lo habíamos visto. Es muy buen video. Y, Véanlo completo.
Pero de los demás sí, yo al menos yo no los había escuchado. Ok, ¿y los demás, las demás, qué piensan? Oye, profe, estamos todos en un solo dispositivo. Ajá, muy bien. Y con relación a la pregunta, Oye, Miguel, ¿me la puedes repetir? Es que no te escuchamos porque nos desconectó Sí, y de luego nos hecho, volvió a conectar. nos quedamos en cuando comenzaste a hablar que con Bertolt Brecht se inicia y ya no supimos más. ok. Pues bueno, les repito rápido. Con Bertolt Brecht se inicia poner al espectador en una posición activa. Es decir, el espectador ya no va a ser más pasivo, ya no va a estar solamente escuchando y los actores van a estarlos divirtiendo o el espectáculo, la puesta en escena los va a divertir. Se va a provocar con la distancia estética, se va a tratar de provocar en el espectador que tome partido, que tome posición. Con el obrero, o estoy con el explotado, o estoy con el explotador. Puedo cambiar algo de mi realidad, que se cuestione también los elementos de la realidad, la vida social, la vida política, y que tome partido y que tome acción. Le pregunté bueno, les había preguntado, Luis me respondió, les había preguntado si habían conocido y qué habían conocido antes de los autores que hemos visto. Edwin Piscator, Bertolt Brecht, Antonin Artaud, Vsevolod Meyerhold. Ustedes, Maurice Maeterlinck, ¿ustedes los conocían ya? ¿Qué ideas o qué nociones tenían de ellos? ¿Sí me escucharon? ¿O ya se fueron de nuevo? Yo no había escuchado de ellos. Miguel, ¿nos hasta escuchas? que estamos viendo. ¿Qué? Miguel. Sí, sí te escucho. Va. Ya no te escucho. Pero sí, de autores creo que ya lo mencionó Luis. Lo escuché lo último que dijo de Meyerhold. En alguna otra. Ok. Se corta tu voz.